Hola, vamos a resolver este primer problema de estadística que dice lo siguiente. En un conjunto de 25 familias estudiamos el número de hijos que tienen, obteniendo el siguiente resultado, ¿vale? Y nos aparecen ahí, pues, las 25 respuestas que han dado las familias sobre el número de hijos que tienen. Es decir, cuando una familia responde 2, pues significa 2 hijos. Cuando responde 0, significa que no tiene ninguno, y así. Vale, nos pide que hagamos una tabla de frecuencias, ¿vale? Bueno, una tabla de frecuencias en estadística es poner se puede hacer en filas o en columnas. Yo prefiero hacerlo en columnas, ¿vale? Pero se trataría de escribir, pues, en una columna los valores de las variables estadísticas, ¿eh? Yo voy a escribir, por ejemplo, xi. Xi es el número que es la letra que indica los valores de la variable. En este caso la variable es número de hijos. El número de hijos pues puede ir, voy a ponerlo ordenado, desde 0, pueden también tener un hijo, pueden tener 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5, y el dato más grande que hay es 6 hijos, ¿vale? Es decir, aquí pondríamos todos los valores diferentes que puede tomar la variable. La variable siempre se designa con esa letra, xi, ¿vale? A continuación, en otra columna, designaríamos con la letra ni, n minúscula i, al número de veces que aparece repetido cada valor. Esto es lo que se llama la frecuencia absoluta, ¿vale? Es decir, esto que coloco aquí recibe el nombre de frecuencia absoluta. Realmente se pueden utilizar otras letras, no tiene por qué ser la n, pero como en los apuntes tenemos la n, pues yo he puesto esa. Pero hay otros libros que a lo mejor pueden poner la F o cualquier otra letra, ¿vale? Para nosotros, para que siempre sea la misma notación, con X, Y denotamos los valores de la variable. ¿Por qué ponemos esa I? Pues esa I es un índice, lo que se llama un índice mudo, para indicar pues que el X0 es el X1, este es el X2, el X3. Es decir que, digamos, es una forma de escribir cada uno de los valores de la variable. Vale. La frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta lo que nos indica es cuántas veces está repetido cada valor. Es decir, se trataría de contar. ¿Cuántas familias han contestado que tienen 0 hijos? Sería contestar, pues hay 5 ceros. Bueno, pues esa es la frecuencia absoluta del valor 0. 5. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del valor 1? Pues vamos a contar cuántos unos hay. Pues hay 2 unos. Dos familias que tienen un hijo. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del 2? Pues contamos los doses y hay 8 doses. Hay 8 familias que tienen 2 hijos. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del 3? Pues contamos y aparecen 5 datos que sean 3. Contamos los 4, hay 2 cuatros. Si miramos el 5, resulta que no hay ninguno, voy a poner 0, y si contamos los 6, pues hay 3. Bueno, si nos damos cuenta, este dato que no hay ninguno, el 5, que hemos puesto que hay 0, realmente podríamos no ponerlo en la tabla, porque cuando de algo no hay nada, no hace falta ponerlo, ¿eh? De hecho, lo voy a quitar, ¿vale? Voy a quitar ese dato. A ver, perdón. Voy a quitar el dato. El 4 hemos dicho que había 2. Y el 6 voy a poner 3. ¿Vale? Lo normal es no ponerlo si no hay nada. Muy bien. ¿Qué debe de sumar toda la columna de la frecuencia absoluta? Es decir, ¿qué debe de sumar toda la columna esta? Pues si sumo 5 y 2, 7, y 8, 15, y 5, 20, 22, 25. Esto que voy a colocar aquí debajo es la suma
de las frecuencias absolutas. En estadística se utiliza un símbolo para indicar la suma, que es esta letra, que es la letra sigma mayúscula del alfabeto griego. Es la equivalente a nuestra S mayúscula. Pero en matemáticas se utiliza como sinónimo de suma, de tal forma que ese símbolo a veces nos referimos a él como sumatorio. Siempre que veáis esa letra, pues indica sumar. Vale, eso es lo que se me pide a mí que compruebe aquí. Si os dais cuenta en el enunciado hay un momento donde se nos pide que comprobemos, dice que la suma de las n sub i es n. ¿Eso qué quiere decir? Pues que comprobemos que la suma de toda esta columna es 25, que es el número de datos. Se supone que n mayúscula es el número de datos. Vale. Si no sumara 25 es que nos hemos dejado alguno por contar o que hemos contado alguno de más. ¿Vale? Eso es la frecuencia absoluta. Voy a volverlo a escribir. Esto es la frecuencia absoluta. ¿Vale? Absoluta. Y luego, el otro tipo de frecuencias que hay es lo que se llama la frecuencia relativa. La frecuencia relativa yo la voy a escribir con la letra F minúscula I. Eso significa frecuencia relativa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la frecuencia relativa? Pues bueno, la frecuencia relativa simplemente es, porque claro, si yo digo que hay 5 familias que tienen 0 hijos, y os pregunto si eso es mucho o es poco, pues depende de cuántas familias estemos hablando. Claro, 5 familias que tengan 0 hijos es mucho o es poco dependiendo. Es decir, la frecuencia relativa lo que intenta medir es la proporción. Y eso se hace pues con esta fórmula, que es que la frecuencia absoluta es la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividido entre el número de datos. Es decir, yo lo que tengo que hacer ahora es dividir cada dato de la frecuencia absoluta, dividirlo entre el total, ¿vale? Entre el total. Es decir, para el 5, ¿qué tengo que hacer? Pues dividir 5 dividido entre 25. Y 5 dividido entre 25, pues da 0,20. La frecuencia relativa siempre tiene que dar 0 con algo, ¿vale? Luego hago lo mismo. Divido el 2 entre 25 y sale 0,08. Luego 8 entre 25 y sale 0,32. 5 entre 25 y sale 0,2 o 0,20. Da lo mismo, ¿vale? 2, pues ya lo hemos hecho antes, es 0,08 y 3 entre 25 pues da 0,12. ¿Qué tiene que sumar toda la columna de frecuencias relativas? 1, que eso es lo que también nos piden que comprobemos, que la suma de las frecuencias relativas es 1. Hay veces que no da 1, porque claro, como estos son decimales, si no da exacto, a lo mejor redondeamos y en vez de 1 pues nos queda 0,98 o 1,01. Bueno, tiene que dar 1 o casi 1, ¿vale? Bueno, estas son las dos frecuencias que normalmente, si no me dicen nada, pues eso es lo que yo haría en una tabla de frecuencias. Frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Vale, en algunos casos se nos puede pedir que diéramos también, esto no lo pedía este problema, pero que diéramos el porcentaje. El porcentaje es otra forma de frecuencia relativa, es otra forma de presentar la frecuencia relativa. El porcentaje simplemente es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Es decir, que si la frecuencia relativa es 0,20, pues eso quiere decir que el porcentaje es el 20%. Si es 0,08, pues eso en porcentaje es 8%, aquí sería 32%, aquí sería 20%, aquí sería 8% y aquí sería 12%, ¿vale? Al final todo eso debería de sumar, obviamente, el 100%, ¿vale? Pero, repito, eso solamente si nos lo preguntaran o nos hiciera falta para contestar algo,
lo escribiríamos. Fijaros que frecuencia relativa y porcentaje es casi lo mismo. El porcentaje mide la proporción de cada valor en una escala de 0 a 100 y la frecuencia relativa lo mide de 0 a 1, pero es básicamente lo mismo, ¿vale? Bueno, nos vemos.